¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro. En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. La semana pasada nosotros nos adelantamos a la celebración. Nosotros dijimos, esta semana cae Pablo Iglesias, pero cayó de una forma estrepitosa, triste, chimba, balurda. Ridícula. Con un discursito ahí y con una posición de, bueno, si no me queréis, yo tampoco quiero bandos. Es una cosa ahí estupidísima. Sin embargo, yo no estoy de todo tranquilo con los resultados electorales, porque cuando uno se pone a ver lo que pasó en Madrid, que es de lo que estamos hablando, Alberto, si bien pasó lo que sabíamos que iba a pasar, era que Isabel Díaz Ayuso iba a superar las expectativas que las encuestas indicaban. Sí. Y bueno, un poco le faltó a la señora para meterse completa como mayoría absoluta. Y si bien los resultados de Vox aguantaron, ¿no? Aguantaron ahí y aumentaron un diputado y vi a la señora candidata un poquito como compungida, ella como que aspiraba más, la pobre. Pero un momento, ¿no? Que hay que revisar algo. El PSOE queda en tercera posición, ya eso es una maravilla, porque no van a ser, ya no les corresponde, y esto es importante explicarlo a la gente, ¿qué interés tiene eso? Es que el partido más votado en las elecciones tiene el derecho a ser el primero a convocarse para formar gobierno. Y el segundo partido más votado se le reconocerá, en caso de que el primero más votado conforme gobierno, al segundo más votado se le reconoce como el partido de la oposición, el principal, en cuanto a derechos parlamentarios, a derechos de palabra, a minutos, a las réplicas principales. Es decir, el jefe de la oposición en el sistema español será el jefe del partido que más votos, no más escaños, que no necesariamente es lo mismo, porque tienen los mismos escaños, pero más Madrid sacó más votos. Es decir, que el PSOE ni siquiera es un partido es el partido de oposición en Madrid. Es el tercer partido. Eso es una buena noticia. Me parece muy bien que le vaya mal a la izquierda en cualquier cosa. Pero si tú sumas, si tú revisas los votos de la izquierda, te das cuenta de que Más Madrid, que es un partido chavista dirigido por ese ángel endemoniado que es Errejón, y lo que quedó del Podemos de Iglesias, entre ambos agrupan 33 parlamentarios. Y eso a mí me parece preocupante que en la capital de España, en Madrid, haya tal cantidad de votos para el chavismo. Esos tipos son chavistas. Entonces, hay tanto chavista en Madrid. Es tanto el peligro, Alberto. Ya va, esto es relativo. Pues tú conoces que esta gente venía de gobernar la alcaldía de Madrid hace apenas un par de años. Claro, pero cuando ellos llegan a gobernar la alcaldía de Madrid, no llegan, la gente no fue a votar por Podemos y por Más Madrid, la gente fue a votar por Carmena, que era una figura, ella. Y de ahí se monta Más Madrid y ellos son herederos de Carmena, no de Podemos. También de Podemos, bueno, pero es sobre todo del espacio de Carmena. Bueno, de todas maneras. Pero Errejón es indubitablemente chavista. Coincidirás conmigo en eso, ¿no? Además de imbécil, es efectivamente chavista. Ese es Federico Jiménez Los Santos llama Errejón 3 comidas diarias, porque él decía que la gran conquista de Venezuela era que con el chavismo comían los venezolanos 3 comidas diarias. ¿Qué tal? Bueno, es un alcahuete igual que Monedero y que Iglesia, parásitos de los gobiernos, estos de Evo. Ellos viven montando truquitos como lo de las monedas suramericanas,
que montó Errejón, ganó un platal con eso, Iglesia. Ellos tenían sus institutos parásitos allí para chulearnos los presupuestos y lo lograron. Es más, esa corriente toda está hecha con plata nuestra. Absolutamente. De Venezuela robada por los chavistas. Pero mira, pero ¿a ti no te parece que hay una cosa aquí de la historia bien interesante? Porque yo recuerdo cuando a mí me llevan en Acción Democrática a un curso en la Fundación Ideas del PSOE, como prácticamente esos dirigentes históricos del PSOE nos decían que sin el apoyo de la Acción Democrática de Carlos Andrés Pérez de los 70, el PSOE no logra ser lo que fue. Es decir, que nosotros los venezolanos hemos financiado al menos en 2 ocasiones a la izquierda española para que se constituyan en partidos más o menos viables, ¿no? Sin que esto quiera decir que voy a igualar al PSOE de los 70 con el Podemos de los 90, pero con el Podemos de este siglo, pero... Eso quizás fue una maniobra astuta que reflejaba parte de la verdad. Efectivamente, Acción Democrática financió fuertemente a Felipe González, pero eso sobre todo quería ocultar el hecho de que las finanzas fuertes del PSOE eran de Norteamérica, porque sin Estados Unidos detrás del PSOE no hay esa transición volcada al Partido Socialista y no al Partido Comunista, que tenía con el prestigio relativo de Carrillo de la resistencia. Bueno, el PSOE no existía bajo el franquismo, esa es la estricta verdad. Era el único partido que había. Es más, era tan fuerte este sentimiento que cuando tú hablabas del partido, se suponía que era el Partido Comunista, el partido de Carrillo. Bueno, bien, todos eran o del franquismo o del partido. Bueno, eso fue cambiado. Eso me lo explicó a mí con una enorme sencillez, digamos, de quien era actor de esos hechos, el amigo Antonio García Trevijano. Infelizmente, pero ya murió, tenía 90 y pico de años. Yo estuve en su casa un mes y me estuve explicando eso de la transición. Me lo sé yo al caletre porque fue un protagonista, el fundador y presidente de la Junta, de la Plataforma y de la Junta Democrática, que actuó en esos años y se vio como incluso el propio Trevijano una víctima de ello, porque es el Partido Socialista el que calumnia a Trevijano y lo mete preso incluso el gallego, ¿cómo se llama? Fraga. El ministro de Turismo, el chico que... Fraga Iribarne. Fraga. El tal Fraga lo mete preso siendo ministro del Interior. Y entonces se evita la figura molesta de Antonio García. En realidad, y el temor norteamericano era que se repitiera en España el fenómeno de Álvaro Puñal y la hegemonía comunista en el gobierno de Portugal con Otelo Sarabia de Carvalho. Y entonces, para tratar de sacar del juego a Carrillo y al Partido Comunista Español, que era un partido con el prestigio del antifranquismo, resolvieron levantar el llamado grupo de los sevillanos del señor Felipe González y montaron un partido socialista rápidamente. De manera que toda esa raigambre antifranquista y todo eso de la que se reviste el partido, un partido inexistente para el momento de la transición, que lo montaron los socialdemócratas estos alemanes y con la ayuda de la CIA, ya evidente, porque es que esos debates tratan como de apartarse, de meterlo en el cuarto de los... Ya de alguna manera también uno tiene que intentar ver las cosas con el cinismo que te da el tiempo pasado, ¿no? Porque, a ver... ya estamos en edad de eso. Estamos en edad de eso, ¿no? El PSOE, número 1, el PSOE fue el partido que llevó a España a la guerra. O sea, eso es una verdad. Eso es una verdad que tiene que reconocerlo cualquiera que lea medianamente la historia. O aquel bicharraco llamado Largo Caballero, el Lenin español. Entonces uno se pone a leer la cosa y uno dice, pero mira lo que hicieron los tipos y mira dónde terminó. A que se le fue que calcularon mal y que no se esperaba que ocurriera lo que después ocurrió, eso es otra cosa. Que hubiese matachinas en ambos bandos y de una forma horrible, eso es otra cosa. Pero fue el PSOE. Es el partido, chico, es el partido de los incendios de iglesia y de ¿cómo se llama? La quema de católicos y de la colgadera de curas. Bueno, todo eso que se desató porque curas mataron los dos bandos, pero el punto es que quien arrancó de forma irresponsable, empujó
que ocurriera ese conflicto fue el PSOE. Por lo tanto, es lógico y es obvio que en el transcurso de esos 40 años el PSOE desaparezca, porque evidentemente parte con un pecado original encima. Bueno, estos tipos fueron los que causaron la guerra. Y quítate de encima ese San Benito es muy caro. Es que es un debate impostado, ese debate no tiene nada que ver con lo actual. Sin embargo, ellos lo asustan. Lo que lo trae siempre a juego, y el guerra civilista, claro, Iglesias, es el gran responsable de haber devuelto esos debates españoles a tiempo ya superado. ¿Y tú no crees que eso es una cosa que cualquier psicólogo podría concluir que es parte del complejo de culpa que tienen los tipos? Los tipos, el asesino siempre vuelve al lugar donde cometió su crimen. Entonces, tú sabes el peor comentario que yo he oído de toda esta campaña electoral es de Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno. Terrible mujer. A través del Partido Socialista. Una mujer que cuando rememora que detrás de la palabra libertad puede haber los campos y los hornos crematorios de los nazis, porque el fascismo se esconde tras la palabra. Ha dicho a esta animal bautizada que la victoria de Ayuso tenga algo que ver con una cruzada nazi. No solamente eso, esta es la misma mujer, para quienes no la recuerdan, la Carmen Calvo, es la misma mujer que dijo que Venezuela era un tema sin importancia, cosa que uno decía, bueno, y si usted sin importancia, ¿por qué nos mandas a Zapatero a ladillarnos la vida? Esta, es una señora que parece que comete con constante, se afana por cometer estos desafueros verbales. Pero fíjate lo siguiente, para no perder el foco, que siempre hay, y con esto nos damos el salto del Atlántico, hay digamos un motor, un hilo conductor, o quizás una coartada en estos movimientos enemigos de las democracias, y de alguna manera también que buscan simple y llanamente agitar a Occidente. Hay una manía por utilizar la historia contada de la manera que a ellos les interesa para imponer sus puntos de vista. En el caso de España están estos guerras civilistas, claro, que establece que, bueno, que casi que ellos vienen a exorcizar 40 y no sé cuántos años, de 70 años de agravios, de una guerra, y vas a sacar a todos los muertos franquistas del Valle de los Caídos, etcétera, empezando por Franco, etcétera. Es una manipulación de la historia, llamada por ellos memoria histórica. En este momento de lo que estamos hablando, Alberto, se vive una situación bastante difícil en Colombia, porque lo que comenzó como un gran reclamo en contra de una reforma tributaria, una reforma fiscal bastante chimba, chucuta y parece que muy mal defendida por el propio Duque, que ha demostrado ser un tipo bastante inepto a la hora de actuar políticamente. Ha terminado prácticamente solamente el ministro que confeccionó la reforma, el pobre, quedó defendiendo él solito su proyecto, porque al final, bueno, ya hasta lo destituyen y el tipo dice, pero Dios mío, si esto era lo que había que hacer. Bueno, normalmente la macroeconomía no se casa con la política de calle, y eso lo sabemos en Venezuela muy bien. Pero entonces ahora viene el nuevo relato histórico colombiano. Y entonces aquí ya no se habla, se paró la reforma, pero ya lo que está en discusión en las calles no es la reforma tributaria. Ya lo que está en discusión es quién mató a Gaitán. Los pobres peleando contra los ricos. Los terratenientes gobernando a través de las oligarquías. Bolívar contra Santander. Yo no sé hasta dónde más atrás van a llegar ellos en medio de esto, ni qué más van a reivindicar. Pero a pesar de que los colombianos, yo entiendo la desesperación de los colombianos y la frustración de los colombianos, entonces le dicen a uno, oye, pero ustedes quieren comparar todo con Venezuela y eso tampoco es así, porque esto es otra cosa, porque ¿cómo es posible que Uribe tal y todo aquello? Entonces hay una especie de situación en la que los colombianos, más o menos, parece que quisieran establecer o hacer pensar que el proceso que ellos están viviendo no tiene nada que ver con el resto del mundo, porque ellos están desenchufados del mundo. Y que cuando uno les dice, mire, amigo mío, lo que usted está viviendo en sus calles se vivió ya inclusive en los propios Estados Unidos. Y usted no está desenchufado del mundo.
y las prácticas son las mismas, y las herramientas de comunicación son las mismas, y el objetivo es el mismo, acabar con la democracia colombiana, con el grave terror, para mí, en mi opinión, que tienen dos elementos en particular. Número uno, que ya tienen un frente político armado para enfrentarse en las próximas elecciones, que es Petro. Y número dos, que eso no es un frente político normal, es un frente armado. Pues son unos tipos que además tienen financiamiento propio, proveniente, no se diga ya no necesitan al chavismo que lo financie. Ellos tienen su propio dinero proveniente del narcotráfico. Entonces, la situación pinta lo suficientemente preocupante como para que aquí estemos hablando, bueno, de que Latinoamérica se barrunta al ritmo de la crisis colombiana, aunque a los colombianos les molesta que uno se los diga. ¿Cómo estás viendo tú este proceso ahorita? Mira, y como nos pasó ya con lo de España, nos va a pasar con lo de Colombia. Necesitamos más tiempo, manejar más aristas del problema para poder llevar, no el eje que lo hemos logrado mantener a flote de cada uno de los problemas, pero sí, digamos, para un conocimiento a fondo del tema. No puedes pensar Colombia sin Venezuela. Esa es la verdad. Esa es una primera verdad que hay que dejar establecida y te agradezco por haberlo dicho. Muy bien. ¿Y cuál es el eje de la actual situación? Lo dice Diosdado Cabello. No es una guerra de frontera la que se va a producir. Nosotros vamos a llevarle la guerra adentro de Colombia. Esta es la guerra de Colombia, esta es la guerra interna de Colombia auspiciada por la llamada brisa bolivariana. La brisa bolivariana, yo no sé si tú ves las imágenes de lo que ha hecho esta brisa, se llevó por delante el sistema de metro de Chile y se está llevando el sistema de los del Transmilenio y de todas las líneas de los autobuses públicos. Y no sé qué tienen contra el transporte popular esta gente, chicos. Incendian y acaban. ¿Qué popular? Incendian y acaban con todo lo que fastidia a la población para ahora entonces empezar a caerle encima, chicos. Piñera lo tienen contra las cuerdas y está cediendo y retrocediendo en todo lo que era la conquista de equilibrio que había logrado el post-pinochetismo. Eso está de vuelta otra vez en Chile. Y en Chile hay por lo menos la garantía que un día estos se van a calentar otra vez y le van a dar un carajazo al tablero. En Colombia hay un problema que tenemos que ir a fondo, Daniel, porque es que lamentablemente uno no puede jugar aquí a la batallita ideológica izquierda y derecha. La clase política colombiana es absolutamente cobarde en lo que respecta al tratamiento de la subversión interna después que terminó Uribe. Primero que engendra esa vaina rara de que un colaborador de la línea dura de Uribe que derrota y pone contra la cuerda a la guerrilla, incluso hasta en el propio Ecuador, que fue allá a perseguir a Reyes y se lo peinó, ese mismo ministro de Defensa Santos resulta que rememora sus tiempos de juventud retratado con Fidel Castro y lo tienes tú siendo el padre putativo de los acuerdos de paz. ¿Qué son los acuerdos de paz? Que incluye a Maduro como testigo de aquel proceso. Y al Papa y a Obama, bueno, que sencillamente debe devolverse Colombia otra vez a hacerle concesiones más de las que ya tenía toda la subversión interna presidida por la FARC. Sí, yo no puedo negar que sí hubo un efecto como de desordenamiento de la óptica guerrillera tras los acuerdos de paz, pero los colombianos no querían ese acuerdo, votaron en contra, pero sin embargo se aplica, porque hubo un referéndum sobre ese acuerdo de paz y sin embargo, chicos, a pesar de haber sido derrotado en ese referéndum, los acuerdos de paz siguió sin embargo aplicándose, dándose espacio a lo llamado justicia de paz. ¿Qué es la justicia de paz? La culminación de todo un proceso de desquiciamiento del sistema jurídico colombiano para hacerlo rehén de las guerrillas de la FARC. Ahora hay una nueva etapa, ganó Duque, logra desenganchar de muchos aspectos de la política de Santos, pero no va a fondo en la nueva realidad que consiste en que la FARC, rompiendo a su manera los acuerdos de paz, un sector de la FARC, quiero decir, el sector de Santrix, que por cierto estaba preso por traficar no sé cuántos kilos de cocaína, y el tal Márquez, se van a Venezuela y ahora la FARC colombiana, la nueva República Marquetalia, la nueva Marquetalia, toda esa, digamos, configuración de relanzamiento de la guerrilla, tiene nada más y nada menos el patrocinio de
el gobierno chavista y el Estado venezolano, porque padrino sirve ahora a los muertos en la línea de frontera contra las otras disidencias de la FARC, de esta gente de Gentil Duarte y Mordisco y todo esto, para fortalecer la guerrilla de Santrich y de Márquez. Entonces, en Colombia está cogida en un sándwich bastante curioso, donde la fuerza interna de una FARC que se mantiene como frente político interno para, al lado de Petro, tratar de arrebatar la presidencia en las elecciones del año que viene, y del lado externo presionan con el ejército venezolano y la FARC activa de Márquez y de Santrich otra vez pretenden entonces hacerle un hueco al Estado colombiano en su línea de frontera. Todo esto con el narcotráfico de por medio. Una de las reivindicaciones del comité de huelga de Bogotá, chico, de Nacional, es que se eliminen las fumigaciones, chico, con glifosato a los campos de amapolas. Imagínate tú, a los campos de la coca, ¿no? Pues bien, ahora estamos entonces con una convulsión política, con un presidente maniatado de pies y manos. No puede hacer nada Duque, sino, chicos, porque una cosa a favor de Duque habrá que decir, la economía iba cada vez mejor, hasta que viene el bendito coronavirus y se le desbarranca la economía y tenía que actuar rápidamente, no actuó rápidamente, se dejó llevar por las consecuencias de la parálisis interna y se lo llevó el putas, como dicen en Colombia, se lo llevó el diablo, porque entonces tenía que, y responde yo con la estupidez de una reforma tributaria que es contraproducente para todo gobierno en medio de una pandemia, en medio de una situación de miseria creciente. Pues bien, se le alza el país y entonces le cae la izquierda fortalecida, aunque dividida, fortalecida en el frente institucional, fortalecida desde unas alcaldías que ha perdido y que sin embargo permitieron incendiar sus ciudades, y por un gobierno acorralado, que entonces está ahora sin poder resolver ningún problema sustancial, con una economía en el suelo y políticamente le han hecho un agujero de este tamaño, chico, en la barriga a Duque. Resultado, va a una crisis política Colombia muy parecida, en cierto sentido, mucho más profunda que la que siguió al Caracazo en Venezuela, porque no hay capacidad de respuesta económica, que sí la siguió teniendo Venezuela, pero esta vez es un gobierno débil, contra las cuerdas y atado de pies y manos, por lo que completa la tontería de la clase política colombiana, que es un fanatismo por la ley y por la coexistencia democrática. Bueno, así les va a ir. Van a ser arrinconados hasta sacarlos de juego por una guerrilla insurgente. El problema es cuando tú hablas de una clase política, si uno de verdad quisiera comparar procesos, yo creo que si pudiésemos ver el momento en que explotó Venezuela y se lanzó de brazos y piernas abiertas al chavismo, encontramos que llegó un momento que se acumularon todos los males y se retrasaron todas las reformas. La clase política fue incapaz de hacer las reformas necesarias, inclusive desde el punto de vista constitucional. Había que hacerlas, eran necesarias muchísimas reformas. Era necesario un cambio de algunos términos en la Constitución que permitieran que en efecto las reformas que el Estado reclamaba se hicieran. Cuando Carlos Andrés Pérez intenta hacer esta serie de reformas, las intenta hacer montado sobre su prestigio personal. Y el país necesitaba más que eso, cosa que se demostró. Porque entonces el gran problema, y desde mi punto de vista, y cuando veo a Chile y cuando veo a Colombia, me causa el mismo problema, es que en Venezuela el gran fracaso lo vivimos a partir del año 78. Porque en el año 78 se tenía que hacer las grandes reformas. Y las grandes reformas tenía que hacer la generación posterior a la generación fundadora. Ya habíamos tenido en el poder a Rómulo Betancourt, habíamos tenido a Raúl León, habíamos tenido a Rafael Caldera. Gobierna Carlos Andrés Pérez con aquella chorrera de dinero que demostró que en efecto
un sistema político no solamente no es perfecto, sino que no hay nada más imperfecto que un sistema político y que puede perderse a través de la corrupción, a través del mal manejo de los dineros públicos y a través de la construcción de hegemonías que termina convirtiendo a Venezuela en lo que se convirtió. Si ese gobierno de Luis Herrera Campins y si los partidos de la época hubiesen entendido que ya el proyecto de Acción Democrática en ese momento necesitaba una reforma, su proyecto político, proyecto partidista, igualmente el de COPEI, igualmente el de la izquierda, que venía de haber sido derrotada de la forma que fue derrotada y que lamentablemente no terminó de exorcizarse sus fórmulas de tomar el poder por asalto, etcétera, etcétera, y bueno, y por eso que terminan como terminan luego con el chavismo. Como no se hicieron esas reformas, como no se cambia el tema de la reelección presidencial, donde prácticamente quedaba el presidente congelado por 10 años hasta el momento que volviese, dejando entonces en manos de dos personajes. Venezuela quedó en manos del ego de Carlos Andrés Pérez y de Rafael Caldera durante 25 años. Y de esos pueblos vienen estos lodos. En Chile tienen un sistema, el mismo sistema de reelección. Por esas razones que usted ve, que desde que sale del poder Eduardo Frei Montalva, los nombres, Eduardo Frei y Ruiz Tagle, los nombres se repiten. Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera. Esos son los 4 nombres. Esos son los tipos que quieren ser presidentes, y van y vuelven, y van y vuelven, y van y vuelven. Y es obvio, Alberto, es obvio que una población joven dice, oye, ¿hasta cuándo estos viejos aquí? Entonces se asume la política como una situación de unos viejos fastidiando que se niegan a hacer las reformas porque los bichos no están viendo lo que en realidad hay que ver y las cosas explotan. ¿Qué tiene en la mente un tipo que sale a acabar con el sistema público de transporte? Bueno, esa es una pregunta para el ministro de Educación colombiano. Él debería responder. Piensen, no. Es tan gráfico lo que tú dices. Y la maldición argentina con los Kirchner ahora. Van a acabar con Argentina, chico. ¿Cómo se llama? La loca esta de vicepresidenta, porque no podía ser presidenta porque tenía varios juicios que le podían estallar. Claro, pero entonces va a la reserva de la vicepresidencia, pero bombardeando a Fernández, el presidente, y ya está, eso está maduro para que le estalle a Argentina en la cara a todo el país, con la fuga masiva de la gente y una hiperinflación pintadita allí que los lleva a la tumba. Bueno, en todos los países en realidad hay esta crisis pintada como una especie de crisis terminal de lo que se conoció en Iberoamérica como los regímenes políticos de la democracia. La democracia, señores, está en crisis. Y está en crisis no por las fórmulas exquisitas que puedan inventar los juristas, sino por la incapacidad manifiesta de unas élites súper privilegiadas y súper sinvergüenzas y ladronas, la mayoría de los casos, que lleva a ese cuadro de caos en que está Colombia en este momento, en que estuvo Venezuela y ya no más profundo no nos podían haber enterrado. Está Perú también, con 5 presidentes, chicos, todos ladrones y todos enjuiciados y un suicidado que le dio vergüenza, ¿entiendes? Perdió en eso que se llamaba la figura del expresidente como reserva moral del sistema político. En Perú, bueno, todos, no queda ni uno. Así es. Entonces, ¿para dónde va todo esto? Bueno, chicos, no sé, es el incendio general de todo esto. Ese ciclo institucional tiene que terminar. Yo te decía fuera de cámara, 2 minutos antes de empezar, que esto no termina así con que pasen los días y cambian los temas. Aquí viene, en cuestión de quizás semanas, una intervención, digamos, de otros factores. Creo que la política norteamericana, a pesar de Biden, tendrá mucho que ver con una crisis colombiana, donde está todo su sistema preventivo contra la subversión en el área del norte del Caribe. Así es. Aquí tiene 6 bases militares. Y algo muy importante que no olvidemos nunca. Recuerdo muy bien a mis profesores de teoría de las relaciones internacionales y de historia de las relaciones internacionales americanas. Panamá, el canal de Panamá. Mira todo el desastre que hubo en el mundo hasta el día de hoy, cuando tú vas a los supermercados europeos y hay un anuncio que dice, debido a la crisis del canal de Suez, hay productos que lamentablemente no tenemos por el momento. Estuvo 1 mes, 2 semanas, 3 semanas el canal de Suez bloqueado por un supuesto accidente con una embarcación y eso causó un trastorno terrible.
Lo peor que le puede pasar al comercio de los Estados Unidos es que le hagan cualquier cosa al canal de Panamá. Ellos dependen de ese canal de Panamá. Cualquier cosa que ocurra en Colombia es estar al lado de Panamá. Y eso ha sido lo que para bajarlo al terreno de quizás recordar la geografía, por lo que digo, para reforzar lo que dice, Canal de Panamá es la comunicación costa a costa por vía marítima, que es la más fácil de Estados Exactamente. Unidos. O sea, el canal de Panamá es el que permite que los productos del sur vayan al norte y los del norte vayan al sur, que las manufacturas que están en el norte puedan comunicarse con las que están en el sur a costos muchísimo más bajos y con menos complicaciones que las que puede tener la comunicación terrestre o aérea. Pero eso que fue causa de la gran mayoría de la gente. Aquí tú puedes hacer cualquier cosa en América Latina, pero si tú hacías cualquier movimiento que amenazara a Panamá, te caía el garrote. Le cayó el garrote a Grenada, le cayó el garrote a Dominicana, les caía el garrote y era así. Ahora, nosotros estamos viendo una situación en la que en América Latina, bueno, se enciende una por allá, se enciende la otra por acá, se enciende la otra por acá. Pero es igual que se encienda Chile, que se encienda Colombia, Alberto, para los Estados Unidos al menos. Los efectos es mucho más grave lo de Colombia que lo de Chile. Y en Chile hubo aquella política de Kissinger, que es la que lleva a la operación Cóndor, etcétera, y al golpe de Pinochet. Pero es que Colombia es algo más serio de lo que se imagina la gente. En Colombia está el grueso del tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos. La siembra de 200.000 hectáreas, que se dice fácil. Chicos, la producción de coca de Colombia es 5 o 6 veces la de Bolivia, que determinó el curso político de Bolivia 20 años, la siembra de coca del cocalero Evo, que la protegía como la niña en sus ojos. Bueno, eso multiplica por 5 entonces el área cultivada y la exportación, y el tráfico fundamental de coca es de vía Venezuela, sin descartar que por la vía del Pacífico va el grueso, desde Colombia también. Bueno, ese Estado colombiano que se ha mantenido en aspa durante décadas, pactando de hecho con la existencia de las grandes mafias vinculadas a México, porque todo esto está incluido cártel de Sinaloa y cártel de los Zetas y no sé qué vaina, todo vinculado al gran tráfico de frontera y del lío de la frontera sur de Estados Unidos. Bueno, esa crisis política de hoy que amenaza con hacer estallar el Estado colombiano, ojo que las bases norteamericanas están en el centro de este tema. Y la declaración de Diosdado Cabello, que por bruto se le ha ocurrido decir que esa guerra interna que está desarrollándose en Colombia es también obra de ellos, que la brisa bolivariana la van a llevar pues a Colombia, ya la llevaron a los 8 días de ese enajenado mental. Lo de Colombia, bueno, se fue para allá la brisa bolivariana y amenazó yo con tumbar el gobierno. Mira, al gobierno no, ya es una cosa que resulta inapropiada para muchos cerebros, ¿cómo se llama?, equilibrados, bien pensantes. Duque sigue en el poder porque Petros también está en mantener a Duque, porque el ala esa de izquierdosa de querer el poder por la vía electoral le permite a Duque, chicos, que paren a tiempo la oleada de huelga esta general que se llevarían los cachos de este presidente si la izquierda legal, parlamentaria y jurídicamente asentada en grandes asideros que tiene la Corte Suprema, etcétera, y en alcaldía, porque ellos protegen al gobierno Duque. En buena hora, que no se saltan al disparate antes de... O sea, tú no crees en una eyección de Duque por vía protesta de calle. Parece que ya pasó que sea tan fuerte la protesta de calle que lo obliguen a renunciar y a un gobierno de emergencia. La semana pasada estuvo planteada la renuncia. La renuncia del ministro, el pagapeo, el chivo expiatorio del que monta la reforma, ayudado porque el Congreso, entonces, por petición de Duque, rechaza la propia reforma del gobierno Duque. Entonces, bueno, ya tendrán que inventar otra vaina para tumbar el gobierno. Pero las grandes movilizaciones pacíficas, comillas, que exigen, pues, ahora las 7 u 8 reivindicaciones del comité de huelga, es casi la petición de darnos la felicidad, darnos una otra economía, darnos un estado de confort, darnos un estado de bienestar para quedarnos tranquilos. Como bien saben, ni Colombia ni ningún país puede dotar
de esas requerimientos, a no ser que se haya producido. Para tú producir eso necesitas o una revolución socialista que no te garantiza que exista ese bienestar, salvo por algunos días para los burócratas, porque de resto va a arrasar con la economía de toda la población. Ese sistema que tiene la izquierda de pedir y pedir y pedir sin haber producido el país y que efectivamente se basa en la desigualdad real inexistente, que es ¿cómo se llama? Que fabrica privilegios para las capas superiores de la sociedad. Bueno, eso para corregirlo, mi amigo, se necesita un largo esfuerzo productivo de reeducación y de acceso a la educación y a la tecnología. Es un sistema que solo por reforma de 10, 20 años puede producirse en un país con políticas acertadas. Fíjate que uno de los grandes reclamos está precisamente en el tema de la educación, y he hablado inclusive, y creo que nos da una aproximación distinta al tema de lo que está ocurriendo en toda América Latina, el hecho de que haya tanto venezolano de mi generación, es decir, venezolanos que estudiaron en Venezuela gratis y que fueron a la universidad, muchos de ellos universidades gratuitas o privadas que no son comparables en costos con los costos de la universidad de los Estados Unidos, por ejemplo, que cuando van a estos países y se dan cuenta de lo bien valorados que son sus títulos universitarios, se dan cuenta también por conversaciones y por las revisiones que hacen con sus compañeros de trabajo, etcétera, lo difícil que es pagarse los estudios en Colombia, lo difícil que es tener acceso a una buena universidad, lo difícil que es el tema de la educación, donde prácticamente la gente puede tener la percepción de que el sistema está hecho para que el que no tiene dinero no acceda a educación de mayor calidad, que le permita superar o movilizarse socialmente. Mientras esas cosas estén en la mente de una sociedad, sean verdad o sean mentiras, porque de repente es mentira, o de repente no es todo cierto, pero mientras esté en la mente de una sociedad el tema de que el campesino es pobre porque el terrateniente tiene las mejores tierras y el campesino tiene las tierras chimbas, y el terrateniente explota al campesino, de que las gobiernan son las oligarquías, de que aquí siempre gobiernan las oligarquías. Sí, el viejo debate primario. El viejo debate tonto de los grandes clichés de la sociedad colombiana. Pero mientras eso existe en la mente del colombiano, cuando se prende una situación como esta, donde además, algo que siempre se intenta ignorar, con todo respeto a los amigos colombianos, también a los venezolanos. Los colombianos y los venezolanos tenemos la mala maña de esconder el carácter violento de nuestra sociedad. La historia no miente. Los venezolanos y los colombianos hemos resuelto nuestros problemas a machetazos, a tiros, con grandes masacres, con grandes persecuciones, con expulsiones, con desplazados, etcétera, desde que somos lo que somos. Entonces, no, porque yo veía, no, porque esto no puede, porque los colombianos no somos así, Colombia no es así. Yo decía, carajo. Pero por favor, si la FARC y el ejército hicieron masacres, chicos, de verdad. Entonces, uno ve esas cosas. La guerrilla reciente. Y uno, además de eso, ve el ataque a instituciones a las cuales los colombianos le deben la poca paz que se ha podido lograr estos años. Es la policía. Entonces, todo que los policías entonces son... Mira, aquí hay un fenómeno en redes sociales, que hay policías. O sea, el tema de el prestigio que tienen los policías en Colombia es tal, que hay muchachos que son policías y tienen sus redes sociales como policías, hablando de su día a día, hablando de cómo, de las cosas que hacen. Y yo he visto varios muchachos colombianos en estos días teniendo que defenderse en las redes sociales por los ataques que reciben por el hecho de ser policías y diciendo que ellos son policías, porque para ellos ser policía es un motivo de orgullo. Entonces, tenía un alto prestigio la policía colombiana. Bueno, pero entre los prestigios institucionales más altos en esa sociedad. Pero finalmente, Alberto, uno ve aquí las cosas y no, a pesar de que no podemos ser adivinos ni nada de eso, tú no sientes que el peligro de una caída inminente de Duque por los momentos pasó. Mira, yo no voy a hipotecar la confidencialidad de un amigo que yo lo consulté ayer. Si no vives allá, ¿cómo vas a percibir todo? Es un tipo, un gran conocedor de la élite política. Me puso incluso en conversación con varias personas de esta élite y me ha dicho, mira, lo que pasa con este hombre
con Duque, se refería, es que, bueno, le iba muy bien, llega la pandemia y empieza a irle muy mal. Pero frente a este lío de la huelga general, etcétera, y la petición de la reforma tributaria, que fue un disparate completo, Duque está peleando con una mano amarrada detrás de la espalda. Y le digo yo, ¿y no será que ya tiene las dos manos amarradas? Bueno, mira, es lo más probable. Es decir, Duque puede sobrevivir porque a patadas en el suelo van a tratar de mantener la forma del régimen político, pero ya puede prepararse Colombia que o hay un recambio profundo en la élite política que incluye el peligro del triunfo del candidato de izquierda, ¿bien? O sencillamente será ingobernable Colombia y empezarán a aparecer las viejas facturas, las viejas fracturas a las que habrá que sumarle la nueva. Y la nueva no me la han pescado nunca, que vengo diciéndolo hace años. Se la plantea el propio presidente Uribe en una conversación personal en su propia oficina, por allá en 2003. Presidente, el chavismo llegó a Venezuela para ser una fuerza binacional que destrozará al Estado colombiano. Si ustedes no nos ayudan a sacar de esta plaga a tiempo, se los va a comer ustedes. Bueno, mis amigos, a pesar de que Venezuela está en escombro de ese Estado, la FARC tiene ahora el Estado colombiano a su servicio, chicos. Las tropas nuestras, las tropas de nuestro, en caso se me sale el nuestro, que es ahora mala palabra, esa piltrafa de Fuerzas Armadas que quedaron en Venezuela al servicio del chavismo, están al servicio de la FARC colombiana, del narcotráfico y de la desestabilización y la destrucción del Estado colombiano. Bien, entonces por fin van a entender los colombianos qué es el chavismo. Por ahora fueron hospitalarios y extraordinarios al permitir que 2 millones de venezolanos vivan como en su propio país, en Colombia. Pequeño detalle, hay 1.950.000 venezolanos de bien y hay otros 20.000 venezolanos malandrines, chavistas, subversivos, etcétera, que se han ido para echar vaina, financiados incluso muchos de ellos por el propio gobierno de Maduro. Y agentes que han sido descubiertos. Agentes que han sido descubiertos. Bueno, para empezar, ¿dónde está viviendo Luis Ortega? ¿Dónde está viviendo Julio Borges? Bueno, pues eso se están portando bien obligadamente. No lo sé. Es una malanda que lo que andan oyendo es no lo que sé. no le echen la mano. No lo sabemos, no lo sabemos. Bueno, la verdad es que no garantice rabo ajeno porque eso es imposible. Yo en todo caso quiero decir que ahí, para quien sienta que no puede opinar sobre Colombia porque no conoce qué es lo que está pasando, etcétera, etcétera. Mire, hay un libro muy bueno que yo siempre recomiendo para entender un poco lo que es Colombia. Esa Colombia que se supone que es una hermana siamesa de Venezuela y estamos parece que pegados por la espalda. Entonces, éramos el mismo país, chico, éramos el mismo país. Una cosa impresionante. Este libro se llama, el autor es David Bushnell o David Bushnell, y el libro se llama Colombia, una nación a pesar de sí misma. Creo que nada más el título. El título es muy bueno. Nada más el título es suficientemente explicativo. Y allí, entre otras cosas, te define lo que otros historiadores modernos también han logrado determinar con respecto a Colombia, que es el hecho de que Colombia es prácticamente 5 países en uno por su conformación geográfica, donde prácticamente una costa pacífico que no tiene nada que ver con la región cundiboyacense en cuanto a cultura y en cuanto a economía, etcétera, y que el solo hecho de que exista Colombia como país ya prácticamente es un milagro. Entonces ese tipo de cosas yo creo que es bueno entenderlas. Hay muchas lecturas sobre el asunto. Lo que pasa es que bueno, la gente prefiere hoy en estos días, no, pásamelo en un hilo de Twitter. Está complicado. Hay cosas que hay que profundizar. Al que quiera profundizar, yo le recomiendo 2 autores. David Bushnell, de un muy buen autor a la hora con este libro, de Una nación a pesar de sí misma. Y con respecto al conflicto político y guerrillero, el autor Daniel Pecot se escribe Pecaut, tiene unas revisiones de la historia reciente de Colombia que son dignas de ser revisadas. Pero bueno, vamos a ver qué nos deja esta semana en Colombia, y no vaya a ser que se encienda otro país, porque tú sabes que cuando uno está concentrado en Colombia se te enciende otro, Alberto. Permíteme agarrar no inconsistencias en tu análisis
o de lo que pueda sacar los oyentes de lo que han oído. Pero permíteme sacar algo a relucir de lo de España y un elemento de Colombia. Lo de España. Podemos fue echado del poder político, ¿entiendes? Por una combinación de circunstancias de su torta y de su lenguaje guerra civilista del gobierno. Sánchez le convino que el loco se fuera y le anunció, chico, mejor que te vaya. Entonces hay una renuncia del del pirata el coleta, que se va a refugiar a lo que él cree por ególatra y por tonto, de que él iba a revolucionar Madrid, ¿entiendes? Rescatando a su Podemos y hegemonizando. Lo mandó al carajo todo el mundo y el electorado de Madrid en particular, que produjo el fenómeno de que el PP se hizo con todos los distritos donde ganaba la izquierda. Porque eso de que Más Madrid es algo así como el comunismo que asoma, no es tan cierto si tomamos en cuenta que es más bien un fenómeno clientelar heredado también de la ex alcalde, la vieja, chico, ¿cómo se llama esta? Carmena. La Carmena, y entonces, bueno, ellos recogen pero, y además del sindicalismo de médicos, etcétera, de la candidata esta, que fue la que primero mandó a freír monos al coleta, que quiso venir a caudillar la izquierda. Esa derrota no es la victoria irreversible del PP, no, es la victoria de Ayuso, que fue apoyada de hecho por la presencia de Vox en la alcaldía de Madrid, defendiendo los mismos temas que Ayuso contra esa izquierda de la que Vox se quiso convertir en la barrera última y tal, que es la que va a funcionar con esta mayoría, pero absoluta, facilísima, de los 4 votos que le faltan a Ayuso para ser mayoría absoluta. Bueno, Vox tiene 13. De manera que entonces esa hegemonía de lo que llaman la derecha en Madrid es indiscutible y es el preanuncio no de la victoria de Casado, que quiere asomado allí, quererse robar el triunfo de Ayuso, porque vienen elecciones en Andalucía y vienen elecciones en Murcia, quieran o no, a corto o mediano plazo, digamos en cuestión de 4 o 6 meses. Para ellos ya se lanzó la candidatura internas del Partido Socialista en unas primarias adelantadas, en un ajuste de cuentas interno de la antigua. Que está buenísimo ese ajuste de cuentas. Claro. Que gane, Entonces, quiero que gane el peor y que corra sangre entre Susana Díaz y el candidato de Pedro Sánchez. El Sánchez le vienen los peores meses de su mandato y cuidado si hay elecciones generales anticipadas. Dios te antes oiga. del fin de año, Amén. antes del fin de año en España. Y Vox sigue para él. Mira, hay unas primeras encuestas ya que dan que efectivamente hay un sorpaso, como llaman los españoles, el PP empieza a tener más votos que el PSOE, pero estamos hablando de 24%, 25% el PSOE, 24%, pero Vox con 17% de tercera fuerza. Es decir, lo de Madrid anuncia que también hay una recomposición nacional. Porque hay algo que se nos pasó, que en Madrid no solamente pasa lo que pasa con la izquierda, sino que desaparece Ciudadanos. Y además de eso, todos los números, si los analizamos bien, el crecimiento se da inusitadamente hacia los votos del centro derecha, lo que quiere decir que en la equivocación de esta mujer, Inés Arrimadas, actual dirigente de Ciudadanos, al intentar colocar a Ciudadanos como una fuerza de centroizquierda, fue su perdición, porque el que votaba a Ciudadanos en realidad estaba votando al centro derecha ante la ausencia de una política clara del PP y ante la situación de la corrupción que había dentro del PP, que quería los ciudadanos votar por un partido como Ciudadanos, donde se les dijera, oye, mira, hay una opción que no está tan encochinada como la del PP. Bueno, ya vemos lo que pasó. Entonces, que todo indica que aquí viene una situación electoral en España donde a la izquierda se le va a hacer muy difícil. Yeah. Pero eso no quiere decir que todo sea agua de rosas, porque mientras más difícil lo vea, más van a agitar las calles, más van a llamar al conflicto, más van a lanzar a estos pendencieros a la calle a reventar vidrieras y hacer todas estas desgracias que están haciendo, porque así es la izquierda. Sí, pero mira, por eso te decía, estos temas como que requieren más tiempo, Dani, porque mira qué interesante lo de España. Me estás planteando que frente a ese desorden, ¿qué vas a plantear? Tienes que plantear un gobierno de derecha coherente,
que pare esa vagabundería de estos subversivos urbanos. Ley y orden. Ley y orden se corresponde. Pero ocurre que el PSOE, bajo la influencia de Iglesias, no se le ocurrió mejor cosa que cepillarse la cúpula de la Guardia Civil. Y el propio PP en Galicia pretende echar a la Guardia Civil de Galicia. Es que cuando no tienen lío los buscan. Pero un momento, porque hay instituciones. El descabezado jefe de la Guardia Civil fue a los tribunales, logró una sentencia a su favor, y la sentencia a favor no solamente ordena su restitución, sino que echan al ministro del Interior, se tiene que ir. O sea, y estamos hablando de que el conflicto es real, es verdadero, es institucional, es palpable, es tangible, pero la pelea va a venir en el ámbito electoral, y yo creo que en el ámbito electoral se va a solucionar nacionalmente. A mí lo que me preocupa son las regiones, porque en las regiones hay otro cantar, sobre todo este tema en Cataluña y este tema... Pero hay fundada esperanza, mira, en Cataluña, hoy o ayer, había el tema de la constitución del gobierno. Parece que se constituye en gobierno precario la propia Esquerra, gobierno unipartidista. No sé cuánto aguanta. Y el PSOE, ¿bien?, que es primera fuerza, pero nominal allí de los partidos españoles, sin embargo, bueno, tiene de rival cercano a Vox. Y el PP desaparece en Cataluña. De manera que la única fuerza institucional nacional que va quedando es Vox, que tiene capacidad de sustituir la dirección errática en Murcia. La dirección errática en, ¿cómo se llama?, en Cataluña ya es Vox la alternativa. Y a nivel nacional, Vox, al ser tercer partido ahorita, no te extrañe que equivalgan las votaciones con el PP en unas elecciones generales. El señor Casado o se traga lo que ha dicho contra Vox cuando Vox propuso el voto de censura y se hace una coalición para ser gobierno. Quizás el gran perdedor de todo esto va a ser tal Casadito que es de la derechita cobarde, que no va a poder asumir un liderazgo común con Vox mientras tenga los prejuicios que tiene contra Vox. Vox no tendría problema de no ser porque el propio Casado fue el que rompió las amarras. Los prejuicios duran hasta la víspera. Bueno, pero en todo caso, ojo que a España le vienen mejores días. También el peligro de que sean los peores con esa izquierda irredenta y subversiva de lo que ejemplifica Podemos. Esos bichos heridos y arrinconados como que son peores. Y pudiera, que es tu tesis, pudiera echar mucha vaina todavía. Esa era la gotera que quería, digamos, dejar cubierta en lo del tema español, que no es un triunfo de Casado y del PP, es un triunfo del espacio del centro derecha, que usurpa al señor Casado, que pretende hacer a Vox chivo expiatorio de las tortas que ha puesto el PP bajo Rajoy y que sigue poniendo con temas como el de Galicia, pretendiendo sacar la Guardia Civil de Galicia bajo la dirección del PP, el PP de Galicia. Pretende echar la Guardia Civil ¿cómo se llama?, de Galicia, chico. Fue lo mismo que hizo Rajoy a lo largo de años con el tema. Hasta el propio Aznar, chico, tuvo que ver con el arrinconamiento del español como idioma en Cataluña. Pero es que estos son viejos temas que vuelven otra vez y que el único que los ha reivindicado como el hilo de continuidad histórica de la política necesaria del verdadero Estado español es Vox. Y va a haber Vox para rato en España, incluyendo una necesaria rectificación hacia un gobierno de ley y orden que para el trote a estos canallas del podemismo guerra civilista. Pues bien, y lo de España, lo de Colombia, creo que hay que esperarse para sorpresa, no de la caída de Duque, sino de una interferencia internacional, quizás norteamericana, hacia finales de este mismo mes, porque eso se hizo insostenible. Ese gobierno tiene que ser o auxiliado o reforzado o rodeado de algún afecto diplomático importante o de alguna reactivación de temas como el que tenía Trump con la flota aquella que tenía frente a Venezuela y que, bueno, quedó como en el olvido todos estos temas
pero esos temas del Comando Sur de los Estados Unidos, el propio Pentágono, a pesar de los desvaríos de la administración demócrata, acuérdate que el Estado norteamericano funciona con criterios estratégicos y entre sus estrategias fundamentales está la de preservar Colombia. No es tan fácil tampoco que Colombia se vaya por la cañería del manejo izquierdista de toda esta crisis. Así es. Bueno, veremos qué nos deja la semana. Yo creo que hay que vigilar de cerca los acontecimientos en Colombia. Y en cuanto a España, por supuesto, están en jornada todavía de restablecimiento, ¿no? Por supuesto, una de las sorpresas que España nos dio esta semana es que, bueno, la mandaron a Zapatero a Venezuela otra vez. Y eso ya por ahí indica desgracias. Porque cuando Zapatero aparece... Administrar su mina, porque ¿qué es su mina? Que le dio su mina, y eso no lo decimos nosotros, eso lo dijo esta niña Piedad Córdoba, o sea que... La del turbante, sí. Y él no lo ha desmentido, que es lo más importante. Si tiene, cada uno de nosotros tiene su mina, dice ella. No, ella se quejaba porque ella no tenía. Esa fue la queja. Ella decía que bueno, ¿y dónde está la mina? ¿Dónde está la mina para el pueblo de Colombia? Mira, Daniel, hay muchos temas que se nos van agolpando porque definitivamente hay nuestra, digamos, percepción de la cuestión francesa, chico. Y ahí hay una crisis en el ejército que le dice al señor tipo el pendejito presidente, para el trote del globalismo porque esta vez no la calamos más. No, está el tema aquí, en Alemania, surgió la encuesta de la semana. Ajá, coloca por primera vez al Partido Verde 6 puntos por encima de su más cercano competidor para las elecciones. Lo que quiere decir que aquella previsión donde se decía que los alemanes no parecían estar preparados para tener a un hombre en la Cancillería de nuevo, se está haciendo realidad con la emergencia de esta muchacha del Partido Verde, quien, bueno, parece ser que tiene la opción de encabezar un gobierno que será irremediablemente de coalición también, porque ningún partido tiene la fuerza para gobernar por sí solo. Una sola pregunta, Dani. Sí. ¿Qué opina esa chama del Nord Stream, del gasoducto ruso? En el asunto ruso, la muchacha tiene sus posiciones, estas posiciones que a mí me encantan, ¿no? Porque a mí me gusta hacerle preguntas, ya va, pero ¿tú quieres que Alemania deje de depender del carbón? Sí. Pero te opones al gasoducto ruso, que te va a ayudar a eliminar más rápido esa. No, sí, porque es que ya no hay derechos humanos. Ajá, pero entonces tú vas a dejar el acuerdo con Rusia por el tema de los derechos humanos, pero le vas a seguir comprando petróleo a Arabia Saudita, que mata periodistas porque cuando el heredero le cae mal. O sea, eso está bien. Está el otro tema que aquí es un tema me estás hablando de que ese gobierno nace con un plomo en el ala. Bueno, que hay un temita delicado aquí que es con el tema de la integración cultural de la población islámica. Porque entonces, ¿cómo es eso que aquí una representante de la Unión Europea fue desairada en Turquía cuando la mandaron a sentarse allá afuera el señor Erdogan y otro representante europeo la dejaron fuera de la foto? No, ya se siéntate allá porque las mujeres no salen en la foto. Y cómo se llama a la tolerancia de la cultura islámica en Europa, permitiendo que se construyan mezquitas en Alemania, mientras Erdogan destruye iglesias en Turquía para convertirlas en mezquitas. O sea, la discusión aquí es larga. Mira, aquí estamos en medio de una cosa por donde tú pisas estalla una mina y si seguimos no terminamos hoy, Alberto, pero así es. La semana pinta buena, vamos a ver por dónde termina. Gracias, Alberto.